La gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial siga junto a cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios, hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de poder una vez más inquirir en la presencia de Dios, poder tomar nuevas fuerzas con el alimento espiritual que tiene para esta oportunidad. Amén. Pedro, en esta carta universal, nos habla de esta bendita esperanza que hoy nos toca a cada uno de nosotros. Una bendita esperanza que fue anunciada por los profetas allá en el Antiguo Testamento. Habló Dios a través de sus profetas y ellos esperaban que esto que él había hablado se hiciese de realidad. Amén. Ellos esperaban que la gloria de Dios anunciada pudiese ser vista por sus ojos. Sin embargo, lo que ahora nos dice la palabra del Señor, aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: lo que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fue entregada a ellos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los profetas a escribir esto que habría de ocurrir. Ellos, por supuesto, creyeron a la palabra de Dios, lo anunciaron y esperaban ver cumplidas estas profecías. Sin embargo, ya hemos ido analizando este punto, ellos esperaron por mucho tiempo, pasaron los años, se acabaron los profetas. Malaquías, el último profeta, vuelve a anunciar de este acto portentoso que Dios llevaría a cabo. Pero luego vienen 400 años donde ya no hay más noticias. Ya no se escucha más de esta promesa maravillosa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nace un hombre que viene, dice, a allanar, a preparar el camino para que esta profecía se haga una realidad. El Cristo Jesús. El Espíritu Santo, obrando desde la eternidad, tiene una misión maravillosa. Y esta misión está enfocada a un tema muy especial. Y este tema es la salvación. La salvación. La profecía, entonces, entregada en aquel tiempo y de la cual hoy nosotros podemos ser testigos, indicaba que el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos. Cristo todavía no había nacido. Pero recordemos que el Dios Trino es un Dios eterno. Amén. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo ya estaba en aquellos profetas sin haber nacido carnalmente aquí en la tierra. Obra maravillosa de nuestro Dios. Y era el mismo quien anunciaba de antemano sus sufrimientos. Él ya les indicaba cómo iba a ser su vida en esta tierra. Pero también les anunciaba la gloria, las bendiciones que vendrían tras el momento de agonía, tras el momento de la crucifixión, más allá de la resurrección de Cristo. A ellos se les reveló, se les dio a conocer a esto, pero a nosotros se nos mostró. Nosotros pudimos ver la gloria de Dios. Ya Cristo vino. Lo que fue anunciado por ellos muchos años antes fue hecho
una realidad, y Cristo vino y nació como ellos lo habían anunciado, de una mujer virgen, nació como ellos lo habían anunciado en un pesebre, creció y nos dio a conocer las glorias del cielo. Fue crucificado como ellos lo habían anunciado, hoy ya fue crucificado. Es decir, cada una de estas profecías se cumplió fielmente conforme a lo que la palabra de Dios indicaba. Estas profecías entregadas por el Espíritu Santo divinamente les inspiró, y bajo la supervisión del Dios omnisciente vemos cómo se extiende este mensaje hecho una realidad para cada uno de nosotros. Jeremías, en el capítulo 1, versículo 9, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esta profecía es palabra mía, le dijo Jehová Dios. Soy yo quien he puesto esta palabra en tu boca. Dios la pone en boca de Jeremías. Jeremías las anuncia, pero Jeremías no ve la concreción, el cumplimiento de esta profecía. Y esta profecía se cumple y nos trae a nosotros la bendición de ser herederos de esta gracia tan bendita. Entonces, esta profecía tenía un doble propósito: mostrarnos los sufrimientos de Cristo. Recordemos que Cristo sufre desde el vientre de su madre, porque está en su vientre y ya quieren matarlo. Nace y tiene que arrancarse con María, con José, arrancarse. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Comienza su ministerio, y en su ministerio es tremendamente perseguido, calumniado. Y llegan a azotarle, a llevarle preso, a crucificarle y enterrarle allí en la tierra fría, en la peña fría. Le enterraron. Sufrimiento de Cristo en esta tierra. Eso nos muestra la profecía, pero además nos muestra la gloria que vendría tras esto. La exaltación de Cristo. Y es la exaltación de Cristo la que hoy nos toca a cada uno de nosotros. Él ya sufrió y dio su vida por nosotros, y hoy vive para que nosotros vivamos. Hoy Él vive para que nosotros tomemos nueva fuerza. Él se levantó con un cuerpo glorificado para que usted y yo seamos glorificados, para que usted y yo recibamos la fuerza, esa fuerza que venció a la cruz, esa fuerza que venció al sepulcro, esa fuerza que venció a la muerte, es la fuerza que Dios nos comparte el día de hoy. Esa que esperaron los profetas, pero que no la vieron. Hoy nosotros podemos ver la gloria de Dios junto a nosotros. Hoy podemos sentir como esos brazos que se anunció que estarían clavados en la cruz, hoy esos brazos se desprendieron y hoy nos abraza a cada uno de nosotros. Hoy podemos sentir el abrazo de Dios en nuestra vida. Hoy podemos ver la gloria de Cristo más allá de los sufrimientos. En el Salmo 22 nos habla de los sufrimientos de Cristo. Un salmo maravilloso. Lo hemos leído en más de alguna oportunidad. Y allí comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
el grito de angustia de Cristo en la cruz. Esto fue anunciado, fíjese allá, 500, 600 años antes, en los Salmos. Los profetas supieron de esto, pero no lo vieron. ¿Por qué? Porque ocurriría muchos años después. Y cuando Cristo está siendo crucificado, entonces se cumple esto. Y Él mismo repite estas palabras anunciadas allá en la antigüedad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahí está el clamor de Cristo, mientras está encerrado, mientras está siendo arrastrado por las calles, mientras está siendo crucificado. Dios mío, Dios mío. La verdad que todo este salmo nos muestra lo que ocurriría en este tiempo. Isaías, capítulo 52, versículo 13, dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Vea usted, el Salmo 22 nos muestra los sufrimientos de Cristo. Isaías nos habla de la exaltación de Cristo, es decir, todo fue anunciado previamente. Mismo Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Gloria a Dios. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de pocos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo él también orado por los transgresores. En medio de la angustia, en medio del dolor, estaba Cristo llevando nuestras angustias y estaba orando por los transgresores. Los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Las glorias que vendrían después del sufrimiento de Cristo, las glorias que hoy nosotros podemos evidenciar después de la resurrección, de la ascensión y de el sentarse Cristo en su trono. Esas glorias son las que hoy día nos son compartidas a cada uno de nosotros por medio del mismo Espíritu que proclamó, que profetizó. Hoy nos son entregadas para nuestra vida. Daniel, capítulo 2, versículo 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de cada otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Y este Cristo ha permanecido y hoy permanece con nosotros, permanece para siempre. En el momento de la alegría está con nosotros y en el momento de la angustia no nos desampara. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero
Pero usted y yo hoy tenemos esta bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Hoy tenemos el Espíritu Santo, hoy tenemos el Consolador, hoy tenemos el mismo Dios que se hizo carne. Hoy el Dios Espíritu está con nosotros, el Dios eterno, sublime, amoroso, hoy está con nosotros. Esto nos demuestra que el Cristo eterno, el Cristo inseparable, diríamos, del Espíritu, porque son uno, desde el interior de las Escrituras de acá, del Antiguo Testamento, de las Escrituras que han a cabo los profetas, registró no solo lo que a ellos se les había dado a conocer, sino también hoy tenemos el cumplimiento de esa profecía en Cristo y el cumplimiento de sus promesas en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabía que hoy usted y yo necesitaríamos de su ayuda. Que hoy usted y yo necesitaríamos, en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad llena de pecado, necesitaríamos una mano amorosa que nos pudiese encaminar hacia el reino de los cielos. Amén. Gracias, Señor. Los profetas, dice el versículo que leímos, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Ellos indagaron, ellos buscaron respuesta, y hoy nosotros tenemos la respuesta. Hoy nosotros podemos decir lo que ellos profetizaron se hizo realidad, y esto para bendición de mi vida. El Espíritu dejó claro también que lo que los profetas habían indagado no sería aclarado completamente para ellos. Ellos lo vieron y lo dice la Escritura como en un espejo empañado, donde no podían ver bien de qué se trataba. No les fue aclarado a ellos solamente se les anunció. Decíamos en el mensaje anterior que fue como aquel niño al cual le ofrecimos el regalo, pero todavía no lo recibe. Hoy nosotros hemos recibido el regalo que anunciaron los profetas. Alabado sea el Señor. Esa es la realidad. Pedro dice que a ellos se les reveló que no para ellos, no para sí mismos, sino que sería para nosotros. Moisés, mucho antes todavía, profetiza de la venida de Cristo, del Mesías. Dice allá en Deuteronomio, en el Pentateuco, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hoy la palabra de Dios que se nos completó en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, hoy está en nuestras manos. Hoy podemos escuchar la voz de Dios hablando cara a cara a cada uno de nosotros. Moisés
profetas, ellos miraban al futuro, lo que había de acontecer. Nosotros nos volvemos y miramos a la cruz y vemos hecha una realidad la profecía. Nosotros miramos a la cruz y vimos que esto es una realidad. No es un mero mensaje de esperanza, sino que hoy la esperanza se hace una realidad en nuestras vidas. Ellos miraban al futuro, lo que todavía no era una realidad. Nosotros miramos y vemos que este regalo ya fue abierto y se nos fue entregado a cada uno de nosotros. Hoy nos pertenece la gloria de Dios a cada uno de nosotros. Amén. El escritor de Hebreos proporciona una visión adicional. Él dice, Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Eso es lo que ocurrió con estos profetas. Aún así, la profecía para ellos fue algo de mucho valor. Era la palabra de Dios. Sus labios eran ocupados por Dios para proclamar esta maravilla. Sus manos eran guiadas por Dios para escribir estas maravillas. Las profecías para ellos, por supuesto, tuvieron un tremendo valor. Aunque el cumplimiento no fue en sus tiempos, ellos supieron apreciar la promesa del Eterno. Ellos previeron una época en la que la obra salvadora del Mesías abarcaría a creyentes de todas las naciones en estas bendiciones de un nuevo pacto. Un nuevo pacto del cual nosotros hoy día somos parte. Salmo 22, volvamos a este salmo mesiánico. En el versículo 27 y 28, tenemos ahí también una maravillosa palabra. Salmo 22, 27 y 28 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Él regirá las naciones. Ellos vivieron de la esperanza, una bendita esperanza que les fue anunciada. Esa bendita esperanza también que nos anima a nosotros a esperar la venida de Cristo. La venida gloriosa, no esa venida donde Él vino a dar su vida, donde vino a sufrir, donde fue perseguido, como decíamos desde niño, sino que ahora esperamos la bendita y gloriosa venida de Cristo cuando Él viene por cada uno de nosotros para darnos lo que Él nos ha prometido. Así como los profetas esperaron y se cumplió la profecía, así nosotros esperamos y veremos también la gloria de Dios cuando Él nos lleve a su bendita presencia. Estos hombres, estos profetas, digamos, estos santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe. Una fe en Dios basándose en el hecho de que el Mesías, Jesús, cargaría en el futuro con el juicio total de Dios por sus pecados. Vendrá
el Cordero de Dios, y será derramada su sangre para yo ser salvo. Es lo que se le fue dicho a los profetas. Hoy día a nosotros se nos dice, vino el Cordero de Dios y quitó el pecado de ustedes. Vino el Cordero de Dios y derramó su sangre por ustedes y ya lo hizo. Por lo tanto, creo que hoy nosotros tenemos mucho más motivación que la que tuvieron los propios profetas. Amén. Pero, ¿cómo demostramos nuestra motivación? El salmista decía, ¿con qué pagaré a Jehová sus favores? ¿Cómo pagaré a Dios lo que Él ha hecho por mí? El profeta podía decir, ¿cómo pagaré lo que Él va a hacer por mí? ¿Cómo pagaré a Dios lo que Él va a hacer por mí allá en la cruz? Hoy nosotros, insisto, decimos, ¿cómo pagaré a Dios lo que Él hizo ya por mí? Dios estuvo siempre aplicando este nuevo pacto. Porque los profetas, porque los hombres del Antiguo Testamento también fueron salvos gracias al sacrificio de Cristo. Ellos fueron salvos allá en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, por algo que sucedería mucho después de que ellos vivieron. Nosotros somos salvos por algo que ya sucedió. Es decir, ya fue pagada nuestra culpa. La culpa de aquellos sería pagada en el futuro. Nuestra culpa fue pagada en el pasado. Dios, como decíamos, estuvo aplicando siempre el nuevo pacto. Siempre ofreció la gracia del perdón de los pecadores para aquellos que Él había escogido en la eternidad y que ahora se arrepienten y creen en aquello que Él ha llevado a cabo. El nuevo pacto, insisto, no fue ratificado hasta la cruz, pero tuvo efecto desde tiempos antiguos. Hoy el efecto de la gracia de Dios es el que nos permite sentirnos en su presencia. Hoy el efecto de lo que ocurrió en la cruz es lo que nos permite sentirnos en el regazo de nuestro Dios. Y podemos sentir como su fuerza es nuestra fuerza para enfrentar nuestra vida cotidiana. Los creyentes entonces, para resumir, los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por una gracia futura. Los del Nuevo Testamento, los creyentes de hoy, usted y yo, hemos sido salvos por una gracia pasada. La cruz es el pináculo, la cruz es el todo de la salvación de usted y mía. El sacrificio de Cristo es el máximo regalo que hemos recibido y hoy, a la luz de ese regalo, se nos ha sido entregada una herencia maravillosa, no solo para disfrutarla en esta vida, sino también en la vida eterna, en el reino de los cielos. Oremos y demos gracias a Dios por esta obra maravillosa. Señor, Dios y Padre de misericordia, muchas gracias porque una vez más podemos reflexionar sobre este acto cósmico maravilloso
sobre este acto, Dios mío, que ocurrió para nuestra beneficencia. Por este acto que ocurrió para que hoy podamos con toda seguridad, sin mirar como lo hacían los profetas, aquello que ocurriría, sino que miramos aquello que ocurrió por amor a nosotros. Podemos mirar aquello que sucedió por amor a nuestras vidas. No es algo a futuro, no es algo que nos haga dudar, es algo que ocurrió, es algo que tiene evidencias bíblicas, tiene evidencias, Señor, en la historia de nuestra humanidad. Por lo tanto, Dios mío, nos humillamos ante su presencia y pedimos perdón porque no sabemos valorar lo que hoy tenemos en nuestras manos. Los profetas, sin que hubiese ocurrido este acto maravilloso, agradecieron y se esmeraron por hacer tu voluntad. Hoy, Señor, nos falta esa motivación, teniendo, Dios mío, pruebas indubitables, teniendo pruebas, Señor, tangentes. Hoy, Señor, muchas veces nos olvidamos y no apreciamos el regalo que nos has entregado y que hoy nos pertenece. Ayúdanos, oh Dios, y aviva el Espíritu en nuestros corazones. Aviva la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder, Señor, buscar tu rostro, para buscar tu presencia y vivir junto a ti cada minuto de nuestras vidas. Oh Dios, gracias por el motivador mensaje que nos entregas en esta mañana. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta